Encuentra en estas llamas la puerta hacia un oscuro y espeluznante mundo donde el sufrimiento eterno aguarda. A lo largo de la historia de la humanidad, el concepto del infierno ha atormentado la mente de innumerables culturas y religiones. En este viaje fascinante, exploraremos las diversas formas en las que el infierno ha sido representado, desde las antiguas cosmologías orientales, donde el tormento se enreda en un ciclo interminable de renacimiento, hasta las visiones aterradoras del cristianismo y el islam, donde el fuego eterno y los demonios sedientos de dolor dominan el paisaje infernal. Descubre los símbolos y metáforas utilizados para describir este reino siniestro y si ha evolucionado a lo largo de los siglos en respuesta a los cambiantes paradigmas culturales. Abrocha tu asiento y prepárate para adentrarte en las profundidades del infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es una interpretación religiosa y metafórica de un lugar de castigo y sufrimiento eterno. Según muchas religiones, es el lugar a donde las almas de los pecadores son enviadas después de la muerte como consecuencia de sus acciones malvadas o pecaminosas. En el cristianismo, por ejemplo, se considera que el infierno es el estado de separación eterna de Dios, donde las almas sufren tormento y castigo por toda la eternidad. Sin embargo, las interpretaciones y creencias sobre el infierno varían significativamente entre diferentes religiones y denominaciones. ¿Dónde queda el infierno? La ubicación del infierno es tema de debate y una cuestión teológica que varía según las creencias religiosas. En algunas religiones, se considera que el infierno es un lugar físico, mientras que en otras se entiende como un estado de sufrimiento espiritual. En el cristianismo, por ejemplo, se cree que el infierno está separado de la presencia de Dios y se considera un lugar de castigo y tormento espiritual. Sin embargo, no se especifica una ubicación geográfica precisa para el infierno en la tradición cristiana. En general, el infierno se entiende como un lugar más allá de la existencia terrenal, más allá de nuestro conocimiento y comprensión humanos. ¿El infierno existe? La existencia del infierno es un tema de creencia y fe, y es objeto de interpretación en diferentes tradiciones religiosas. En algunas religiones, como el cristianismo, el islam y el judaísmo, se cree en la existencia del infierno como un lugar de castigo para aquellos que han cometido actos malvados o han rechazado las enseñanzas religiosas. Sin embargo, en otras creencias o filosofías, no se concibe la existencia de un infierno literal. En última instancia, la creencia o no creencia en el infierno depende de las convicciones personales y las enseñanzas religiosas que uno siga. ¿De dónde viene la palabra infierno y qué significa? La palabra infierno proviene del latín inferno, que a su vez deriva del adjetivo inferus, que significa inferior, debajo o bajo la tierra. En la antigua Roma, se creía en la existencia de un lugar llamado infernus o inframundo, al que se asociaban las almas de los muertos. En el contexto religioso, la palabra infierno se utiliza para referirse a un lugar o estado de castigo después de la muerte, donde las almas son condenadas por sus acciones malvadas o por haber rechazado las enseñanzas religiosas. En muchas tradiciones religiosas, se representa como un lugar de sufrimiento eterno. Cabe destacar que la palabra infierno también se usa figurativamente para referirse a situaciones, experiencias o estados de ánimo extremadamente desagradables o dolorosos en la vida cotidiana. ¿Cómo se ha representado el concepto de infierno en diferentes culturas y religiones a lo largo de la historia? El concepto de infierno ha sido representado de diversas formas en diferentes culturas y religiones a lo largo de la historia. A continuación, te proporcionaré una visión general de algunas de estas representaciones. 1. Culturas mesopotámicas. Algunas de las primeras representaciones de un lugar de castigo después de la muerte provienen de las culturas mesopotámicas, como la sumeria y la babilónica. Aquí, el inframundo era un lugar oscuro y desolado donde las almas de los muertos enfrentaban diversos castigos. 2. Mitología griega y romana. En la mitología griega, el Hades era el reino de los muertos, dividido en diferentes áreas, incluido el Tártaro, donde los peores criminales eran castigados. En la mitología romana, el concepto era similar, con el Hades como lugar de los muertos y el Tártaro como lugar de tormento. 3. Cristianismo. En la religión cristiana, el infierno es un lugar de castigo eterno para aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en pecado. La descripción varía según las interpretaciones y denominaciones, pero generalmente se representa como un lugar de sufrimiento, fuego y tormento. 4. Islam. En el Islam, el concepto de Jahannam se asemeja al infierno en el cristianismo. Es un lugar de castigo para los incrédulos y pecadores. Las descripciones del infierno islámico se encuentran en el Corán y en las enseñanzas del profeta Muhammad, y a menudo incluyen fuego, sufrimiento y castigos específicos. 5. Judaísmo. Aunque el judaísmo no enfatiza tanto la idea de un infierno eterno como el cristianismo o el islam, existen conceptos relacionados, como el Gehenna, que es un lugar de purificación y castigo temporal en algunas interpretaciones judías.
6. Religiones dármicas e hinduismo, budismo, jainismo. En estas religiones, el concepto de infierno a menudo se relaciona con el ciclo de reencarnación. En el hinduismo, existen múltiples niveles de existencia, incluidos los narakas, que son lugares de sufrimiento temporal. En el budismo, los reinos infernales son estados de existencia basados en el karma negativo. 7. Religiones tradicionales asiáticas. En algunas religiones tradicionales asiáticas, como el taoísmo y el confucianismo, también se encuentran conceptos de recompensas y castigos en el más allá, aunque las descripciones varían. 8. Religiones nativas y mitologías. Diversas culturas indígenas y mitologías tienen sus propias concepciones de la vida después de la muerte y lugares de castigo o recompensa. Estas visiones son muy diversas y varían según la región y la cultura. Es importante tener en cuenta que estas representaciones pueden variar significativamente incluso dentro de una misma religión o cultura debido a las diferentes interpretaciones y enfoques a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las principales creencias y descripciones del infierno en diferentes tradiciones religiosas? Aquí tienes un resumen de las principales creencias y descripciones del infierno en diferentes tradiciones religiosas. 1. Cristianismo. Creencia: el infierno es un lugar de castigo eterno para aquellos que rechazan a Dios y viven en pecado. Descripción: en la tradición cristiana, el infierno a menudo se representa como un lugar de fuego inextinguible y tormento. Las descripciones varían, pero se enfatiza el sufrimiento extremo y la separación de la presencia de Dios. 2. Islam. Creencia: en el Islam, el Jahannam es un lugar de castigo para los incrédulos y pecadores. Descripción: el Jahannam se describe como un lugar de fuego abrasador, con tormentos físicos y espirituales. Los castigos específicos se mencionan en el Corán, y se cree que los pecadores sufrirán en diferentes niveles según sus acciones en la vida. 3. Hinduismo. Creencia: en el hinduismo, las almas experimentan el ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. Los narakas son lugares de sufrimiento temporal para aquellos que han acumulado karma negativo. Descripción: los narakas son reinos infernales donde las almas enfrentan castigos relacionados con sus acciones pasadas. Los sufrimientos varían, desde quemaduras hasta torturas específicas para diferentes tipos de pecados. 4. Budismo. Creencia: el budismo sostiene la idea del samsara, el ciclo de nacimiento y muerte. Los reinos infernales son estados de existencia basados en el karma negativo. Descripción: los reinos infernales budistas son lugares de sufrimiento donde las almas enfrentan condiciones horribles debido a su karma negativo. Los sufrimientos incluyen tormentos físicos y emocionales. 5. Jainismo. Creencia: el jainismo también reconoce el ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación, y los reinos infernales son el resultado del karma negativo acumulado. Descripción: los reinos infernales jainistas son lugares de tortura y sufrimiento. Las almas enfrentan castigos proporcionales a sus acciones negativas en vidas pasadas. 6. Judaísmo. Creencia: aunque las creencias judías varían, algunos enfoques judíos consideran el Gehenna como un lugar de purificación y castigo temporal. Descripción: el Gehenna se ha interpretado como un lugar de purificación espiritual a través del sufrimiento, pero las descripciones varían según las interpretaciones y corrientes del judaísmo. Es importante tener en cuenta que estas descripciones pueden variar según las interpretaciones y enfoques dentro de cada tradición religiosa. Además, no todas las religiones tienen un concepto de infierno similar, y algunas pueden enfocarse más en el karma y la reencarnación en lugar de un castigo eterno después de la muerte. ¿Cuál es el propósito o función del concepto del infierno dentro de las creencias religiosas, especialmente en términos de moralidad y justicia divina? El concepto del infierno desempeña varios roles y funciones dentro de las creencias religiosas, particularmente en términos de moralidad y justicia divina. Aquí hay algunas de las funciones principales. 1. Motivación moral. El infierno a menudo se presenta como un incentivo para vivir una vida virtuosa y moralmente recta. La idea de un castigo eterno puede motivar a las personas a evitar el pecado y a actuar de acuerdo con los principios religiosos y éticos de su tradición. 2. Justicia divina. El infierno refleja la noción de justicia divina, donde se cree que Dios o las fuerzas sobrenaturales juzgarán y castigarán a aquellos que han actuado en contra de sus mandamientos o principios. Proporciona un sentido de equidad cósmica al asegurar que los malhechores enfrenten las consecuencias de sus acciones. 3. Purificación espiritual. En algunas tradiciones, el infierno se ve como un lugar de purificación espiritual. Aquí, las almas pueden enfrentar el sufrimiento como una forma de expiar sus pecados y finalmente ser purificadas antes de acceder a un estado mejor, como el cielo o la reencarnación en un estado más elevado. 4. Deterrente contra el mal. La idea del infierno puede servir como un freno contra el comportamiento inmoral o dañino.
La posibilidad de un castigo eterno puede disuadir a las personas de cometer actos que se consideran malvados, en interés de evitar el sufrimiento futuro. 5. Consuelo y justificación. Para algunas personas, la idea del infierno puede proporcionar consuelo al ofrecer la promesa de que aquellos que han causado daño o sufrimiento en esta vida enfrentarán consecuencias en el más allá. Puede ayudar a las víctimas a sentir que la justicia finalmente prevalecerá. 6. Refuerzo de la autoridad religiosa. La existencia del infierno puede fortalecer la autoridad de las instituciones religiosas y los líderes espirituales. Al presentar un castigo divino por el pecado y la desobediencia, las personas pueden ser más propensas a seguir las enseñanzas y directrices de la religión. 7. Explicación del sufrimiento humano. La idea del infierno también puede proporcionar una explicación para el sufrimiento y el mal en el mundo. Se argumenta que las acciones malvadas de las personas resultan en sufrimiento futuro como una forma de equilibrar la balanza de la justicia. 8. Elemento escatológico. El concepto del infierno está estrechamente vinculado a las creencias escatológicas sobre el fin del mundo y el juicio final. En muchas religiones, se cree que al final de los tiempos, habrá un juicio divino en el que las almas serán recompensadas o castigadas según sus acciones. En resumen, el concepto del infierno cumple una variedad de funciones en las creencias religiosas, desde motivar la moralidad hasta reforzar la justicia divina y proporcionar explicaciones para el sufrimiento humano y el destino final de las almas. Su interpretación y relevancia pueden variar según las tradiciones y las corrientes religiosas específicas. A lo largo de la historia y en diversas tradiciones religiosas, el concepto del infierno ha desempeñado un intrigante papel, oscilando entre ser un motivador moral, una expresión de justicia divina y una visión del más allá que desafía nuestra comprensión. Ya sea como un lugar de tormento eterno, una oportunidad de purificación o un recordatorio del equilibrio cósmico, el infierno sigue siendo un enigma en las creencias humanas, invocando reflexiones profundas sobre la moralidad y el destino de nuestras almas.